Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en la Noche de Naciones. Estamos súper felices aquí en la Escuela de Misiones MSA de recibirlos y hoy tenemos un invitado súper especial, un invitado que de verdad tengo el privilegio de presentarles. Él se llama Jesús Londoño, fue director ejecutivo de Comibam Internacional. Ya ustedes saben, Comibam es la cooperación misionera iberoamericana. Él fue el director ejecutivo desde el 2000 hasta el 2009. Es profesor en el área de teología y misionología y misionero desde el año 1989. Por si acaso lo van a escuchar hablar españolete, porque él tiene muchísimos años allá y es fundador de la agencia misionera Avancemos. Entre sus estudios cuenta con una licenciatura en teología, una maestría en misionología y otra en ciencias de la religión. También obtuvo un diplomado en lingüística y antropología. Se encuentra cursando un doctorado en teología. Actualmente es el director de CEPAL España y sirve como líder internacional del movimiento Back to Europe, que reúne varias organizaciones europeas trabajando en la evangelización de Europa. Además, es coordinador del Comité de Misionología de Comibam Internacional, está casado con Mireya, tiene 2 hijas, Saray y Alejandra, y vive en Granada, España. Esta entrevista ha sido grabada por razones obvias. Él está del otro lado del mundo. Así que estamos muy felices y le damos la bienvenida. ¿Por qué lo invité? Porque es que estuve en el Congreso de Comibam Colombia. Él dio un taller donde yo quedé azul con las estadísticas que nos presentaba y la urgencia de tener y recibir de Dios el llamado macedónico, el llamado para ir a Europa. Así que Jesús, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Esta es mi primera pregunta, te la adelanto de una vez y vamos con esto. Siempre pensamos en Europa como el continente de donde salieron los primeros misioneros, los grandes misioneros como Guillermo Carey, Hudson Taylor, Donald McGavran, y pensamos, bueno, un momento, si de allí salió todos los misioneros y seguimos viendo suecos y de todas partes de Europa, ¿cómo así que ahora es un campo misionero? ¿Cómo así que tienen necesidad? ¿O será que la gente se quiere ir a vacacionar a Europa? En fin, cuéntanos, Jesús, estamos contigo por este espacio de tiempo. Adelante. Giselle, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de poder compartir con todos nuestros hermanos y hermanas que me imagino que se están conectando desde diferentes lugares y que tienen esta pasión, que creo que es lo que nos convoca. Una visión, una pasión, un llamado de Dios que es muy claro en la Escritura. Así que gracias por la oportunidad de compartir con todos vosotros. Y sí, a ver si en algún momento me recuerdo de mi acento y puedo volver a él de nuevo, pero lo vais a escuchar allí, está mezclado en alguna parte. Llevo muchísimos años fuera de Colombia, muchísimos años trabajando en diferentes naciones, pero ahora que estamos los últimos, creo yo, 17 años en España, trabajando y pensando en todo este proceso de Europa y lo que conlleva, lo que esto contiene por detrás. Porque como bien decías, parece ser que es surrealista hablar de una misión en Europa cuando sabemos que la cuna del Evangelio estuvo precisamente en estas tierras. Es interesante pensar en cómo a través de la historia nosotros hemos venido a parar a este punto. Cualquier persona nos hubiese dicho eso es imposible, que Europa hoy en día necesite ser reevangelizada o necesite un tiempo de refresco en su evangelio. Pero es precisamente una de las cosas, fíjate, que me da tanto temor de América del Sur, de Latinoamérica. Cuando nosotros vivimos un avivamiento, una visitación de Dios, parece ser que esto ya es para siempre. Pero cuidado, aquí es donde entra la gracia de Dios y la responsabilidad que nosotros tenemos de manejar su gracia, de poder usarla de la mejor manera, de poder mantenerla con nosotros. Y esto no ha ocurrido en Europa.
Esto ha ocurrido totalmente todo lo contrario, porque tenemos hoy por hoy un continente que se ha olvidado de sus raíces, que se ha olvidado de dónde viene. Por cierto, cuando nosotros podemos leer los documentos fundacionales de la Unión Europea, son documentos fundacionales que provienen de una perspectiva cristiana. Se nota en la documentación que todavía se pensaba en esta Europa cristiana, pero lógicamente esa Europa cristiana tenía muchas caras y dentro de todas esas caras pues existe un cristianismo nominal, un cristianismo de soy creyente por cultura, soy creyente por familia, soy creyente por historia, pero no soy creyente porque haya un ejercicio de fe diario. No soy creyente porque haya un estilo de vida que se mantiene y que crece siempre a la luz de las Escrituras. Y esto es lo que nosotros tenemos que diferenciar en este tiempo de Europa, que nosotros tendríamos que hablar de una Europa cristiana, porque muchas veces cuando escuchamos y trabajamos con europeos, pues ellos nos dicen, pues nosotros somos un continente cristiano, no me vengas a decir que Europa es musulmán o que Europa es islam, pero porque se entiende esa palabra cristianismo desde esos marcos de actuación cultural, familiar, histórico, pero no porque se viva el desarrollo de una fe bíblica a la manera como la entendemos al día de hoy. Así que sí, nosotros estamos viviendo en un continente con el 1%, según algunos, 1.4, según algunos otros estadistas, 1.4 de creyentes nacidos de nuevo, de acuerdo a la realidad que entendemos en la Escritura. Entonces, cuando tú hablas de un 1.4, estás hablando del continente más oscuro de la Tierra, per cápita población. Sí, más que África, más que Asia. Y esto a mí me parece ya increíble. En los inicios de mi proceso misionero, siempre orábamos por Asia y por África y decíamos, estos son los continentes más oscuros de la Tierra, y lo eran. Pero hoy por hoy, siglo XXI, nosotros tenemos que entender que en este proceso per cápita población, Europa se ha convertido en el continente más oscuro de la Tierra en cuanto al Evangelio. Y por eso me gustaría compartir con vosotros en unos minutos un poco de todo este proceso, por dónde ha venido y qué es lo que tenemos al día de hoy y por qué este continente, siendo luz en el pasado, la cuna del Evangelio, ha venido a parar a una situación espiritual tan débil como la que nosotros estamos viviendo. Así que, si me permitís, quiero compartir con vosotros por unos momentos. Vamos a ver si esto funciona. Aquí estamos. Quiero compartir un poco los desafíos de esta Europa posmoderna. Cuando hablamos de posmodernismo, sencillamente no estamos hablando de una de las tendencias filosóficas de las que hemos venido acostumbrados a hablar. Estamos hablando de posmodernismo, pero con una cantidad de matices que se dan hoy en día. De hecho, hablando con Giselle, estábamos hablando de este continente posverdad, estábamos hablando de este continente que en esta época ha ido más allá de la modernidad y que se ha convertido en una cantidad de términos que hoy por hoy se escuchan a lo largo y ancho de este mundo. Pero para empezar, ¿qué es Europa? Porque la situación religiosa de Europa es el fruto de una cantidad de procesos diferentes. No es tan fácil hablar de Europa a nivel religioso, tampoco es fácil hablar de Europa en el sentido social, porque Europa es un conglomerado de países que tienen una situación geográfica similar, pero que vienen de un contexto muy diferente. Fijaros, Europa no tiene una sola lengua. Europa tiene una mezcla de lenguas. Europa proviene de una mezcla de culturas. Esto ya hace que el continente europeo pues tenga una diversidad de desafíos en el área social, en el área de relaciones,
y lógicamente en el área espiritual. Hablar hoy por hoy de Europa es un poco complicado. De hecho, la misma comunidad europea sufre este proceso de intentar llevar adelante el marco de un continente que es tan diverso, tan diferente, que viene de diferentes backgrounds y que tiene que luchar con esto. Así que quiero que penséis que cuando hablamos de Europa tendremos entonces luego que poner nuestros ojos en diferentes lugares para entender diferentes realidades. Y estas realidades al final se suman para darnos un mapa oscuro en cuanto al proceso espiritual. No se trata entonces de hablar de un problema generacional. Como alguien nos había dicho, es que Europa va una generación adelante. No se trata sencillamente de este problema generacional, es que la cosmovisión de toda una sociedad ha cambiado. Su manera de ver el mundo, cosmovisión, esto ha cambiado totalmente. Y esto, claro, esto ya nos coloca un desafío por delante, porque entonces predicar el Evangelio ya no lo podemos hacer de las maneras a las que estábamos acostumbrados hace 50, 40 años, porque esta cosmovisión ha girado completamente. En el ámbito religioso, esta cosmovisión también ha girado. Y ellos muchas veces se denominan el continente post-religión. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ya hemos pasado la era de la religión. Se habla de un post-cristianismo. Nosotros ya hemos pasado el cristianismo. ¿Qué significa esto? Fijaros que no solo significa que estamos avanzando. Lo que significa es, mira, nosotros en Europa ya somos tan maduros que eso de la religión ya pasamos por ahí. Lo del cristianismo ya lo escuchamos, ya lo aprendimos, pero ahora nosotros somos mucho más altos que esos pensamientos religiosos. Esa es la cosmovisión de un europeo promedio. De hecho, una de las luchas que tuvimos, las discusiones, fue en los últimos 20 años, a partir del inicio del siglo XXI, si podríamos hablar de Europa como un continente ateo. Pero luego los científicos, los especialistas, los estudiosos nos demostraron que no podemos hablar de una Europa atea. Hay ateísmo en Europa, pero lo que más se ha presentado es un agnosticismo. Nosotros ya pasamos de todo esto. Nosotros ya sabemos de todo esto y realmente lo que nosotros estamos haciendo en un proceso de maduración, y por eso se habla del posmodernismo como aquellos que son los más elevados, como el lugar donde se tiene que llegar después de pasar por la prehistoria, por el modernismo, por la ilustración y llegar luego a un estado posmoderno. El posmodernismo tiene una de sus mayores anclas, de sus mayores llaves, es el proceso de la libertad individual. Entonces, el posmodernismo me dice, lo máximo que puede existir hoy por hoy sobre la Tierra es la libertad individual. ¿Qué es la libertad que propone el posmodernismo? Que cada uno se fabrique su propia realidad. Y yo debo respetarla. Entonces, pues claro, pues aquí la gente, cada uno se fabrica pues su propia locura, porque tú te fabricas tu propia realidad. Y lo que yo tengo que hacer es respetar esa realidad, lo mismo que se supone la otra persona tiene que hacer conmigo cuando respeta mi libertad. Cuando nosotros hablábamos de Dios en el siglo XX todavía, finales del siglo XX, vamos a hablar de años 80, años 90, sí que se encontraba una reacción negativa para con Dios. Decía, no quiero hablar de Dios, soy ateo. Hoy por hoy, cuando hablamos del cristianismo, la gente nos dice, ¿cree usted en Dios? Sí, sí, lo felicito. Sí, lo felicito, le dicen a uno. Muy bien para ti, pero cada uno aquí se fabrica su propia realidad. Entonces, ya no nos encontramos con una negativa frontal, ahora nos encontramos con una aceptación tácita. Una aceptación tácita de que tú creas en Dios, pero tú no tienes por qué obligarme a mí a creer en Dios, porque rompes la máxima del posmodernismo, y es que cada uno se fabrique su propia realidad. De ahí podéis entender cómo van
la sanción de las leyes en Europa. Se sancionan las leyes basadas en estas premisas de libertad individual. Se sancionan leyes como el aborto, se sancionan leyes de género y se sancionan leyes de toda clase, porque la libertad individual es más importante que el colectivo, más importante que la sociedad en su conjunto, más importante que la familia en su núcleo, es la libertad individual. Así que fijaros que la cosmovisión, la forma de ver el mundo, ha cambiado y ha cambiado muchísimo en Europa. Y esto es lo que nos desemboca en los mayores desafíos que nosotros tenemos. La extinción de esta cosmovisión y el nacimiento de una cosmovisión totalmente nueva. Y posiblemente aquí está una de las respuestas a la pregunta de Giselle. ¿Dónde está la Europa de Hudson Taylor, de William Carey? ¿Dónde está? Es que la cosmovisión ha girado completamente y ahora se ve el mundo, se ve la realidad desde una perspectiva muy, muy diferente. Eso es lo que a mí me causa miedo, porque puede ocurrir en cualquier lugar de la tierra, aunque nosotros estemos viviendo una visitación de Dios. Quiero mostraros esto rápidamente, porque si no el tiempo no nos daría. Pero aquí es donde uno comienza a pensar, ¿dónde están los cambios? Esta cosmovisión tuvo su plenitud en la etapa clásica del iluminismo, el enciclopedismo, la ilustración, donde la razón era la reina del baile. Todo tenía que ser razonado, nada podía ser subjetivo, tenía todo que pasar por la razón. Tanto así que dijeron, lo que no se pueda explicar no existe. Y ahí metieron ellos a Dios. Si Dios no se puede explicar, si su existencia no se puede explicar, entonces eso no existe. El paradigma básico de la modernidad fue la razón. En términos de la Iglesia, posiblemente el modernismo hizo algunas cosas muy buenas. Nuestra teología, fijaros, nuestra teología proviene de allí, de que gente se puso a pensar cómo era que el evangelio se podía entender, desarrollar, y teníamos muchas cosas buenas como la apologética, la defensa de la fe, que con el razonamiento humano llegó muy lejos. Pero esto ya construyó las bases para lo que nosotros tenemos hoy en día. Lo que no se pueda probar no existe. Y eso es un poco pues, lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque el posmodernismo es la deconstrucción de todos los sistemas, cualquiera sea, que defienda un valor absoluto, sean humanistas, sean religiosos. El posmodernismo es un escepticismo, es un nihilismo. Nihilismo es esto de la nada. No existe nada, no hay nada. Cuando nosotros morimos, esto va a la nada. La misma vida se ve en el nihilismo como un viaje absurdo hacia la nada. ¿Por qué llegamos hasta ahí? Porque uno dice, hombre, estos están locos, y sí que lo están. Pero fíjate, cuando le das todo el peso del desarrollo humano a la razón, y la razón al final fracasa, y la utopía de la razón fracasa, entonces, ¿a dónde nos vemos abocados? Pues nos vemos abocados a decir, no creo en nada, no quiero saber nada, si existe o no existe Dios, me da lo mismo. Pues ese es el punto a donde ha llegado Europa. Me da lo mismo. Es como yo te digo, cuando yo les hablo de Dios, me dicen, bueno, pues si existe, lo felicito. Y yo, uy, ¿cómo? Y dice, sí, Dios existe, pues me da igual. O sea, este nihilismo, que es parte de un proceso de frustración humana, de esa frustración que nos ha llevado a que se vayan rompiendo todas las utopías. La utopía de la radicalización en la razón, la utopía del comunismo que intentó desarrollarse en partes de Europa, la utopía del capitalismo, que nos estamos dando cuenta que es una utopía. Es increíble. Cuando nosotros vivimos aquí la pandemia el año pasado, la pregunta del europeo promedio era, ¿y ahora en qué me voy a gastar el dinero? Porque si me encierran en mi casa, ¿qué hago con el dinero? Fijaros hasta dónde llegaron los pasos subsiguientes en el proceso de la pandemia, y es
esto no sirve para nada. Ni siquiera el capitalismo, que nos hace trabajar 29 horas al día para tener el mejor coche, la mejor casa, la mejor tele, y al final, ¿qué hacemos? Si luego no nos lo podemos gastar en nada. Entonces, hasta aquí hemos llegado, y nosotros aquí en este punto es donde tenemos que entender. El cristianismo no es una religión, y creo que en eso muchos de nosotros estamos de acuerdo. El cristianismo es una forma de ver la vida. El cristianismo, lógicamente, que nos da a nosotros todos los parámetros para la vida eterna, pero tiene que fundamentar nuestra vida sobre la tierra. Y aunque la fe cristiana nace en medio de una cosmovisión tradicional, lógicamente, pero la fe cristiana no es modernista, se desarrolla desde el modernismo, pero tampoco es posmoderna. Y lo que nosotros necesitamos encontrar ahora es el cristianismo como una cosmovisión alternativa. Yo te voy a presentar a ti una forma de vivir, porque yo creo que eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Decirnos, yo vengo para mostraros una nueva forma de vivir. Lógicamente, esa forma de vivir tendrá implicaciones eternas, porque las tiene, pero te voy a enseñar a vivir aquí, una vida con Dios, una vida diferente. Y creo que esto es un ancla muy grande que tenemos en el cristianismo para poder desarrollar el trabajo que tenemos en Europa, y yo creo que el postmodernismo seguirá creciendo muchísimo, tanto en los Estados Unidos como en todas las naciones del mundo. Entonces, no, como vosotros os acordáis de este texto en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo. Y esto se podía leer en los siglos XVI, XVII, y se tenía que leer de la misma manera. No se conformen al siglo del modernismo. Ahora nos dice, pues no se conformen al siglo del posmodernismo, y luego seguirá la Biblia haciendo lo que siempre ha sido, un libro secuencial para la vida diaria en cualquier generación. Transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es esta transformación que posiblemente necesitamos para impactar a Europa siglo XXI con el Evangelio? Pues mira, algunas cosas, algunas ideas rápidas. Escuchar con atención la crítica que realiza el posmodernismo a los errores del modernismo. Y en los errores del modernismo también tenemos algunos errores nuestros, porque nuestra teología nació en el modernismo. Pero tenemos que escuchar qué es lo que el posmodernismo dice sobre esos errores, de colocar toda nuestra fuerza en la razón, aún para estudiar la Biblia. Revisar una vez más el tema del poder y del control, en iglesias, en agencias misioneras, en todo, porque el posmodernista, nosotros no estamos de acuerdo con el libertinaje, no estamos de acuerdo con la libertad individual sin límites. Es lógico que no lo estamos, pero si venimos a imponer, aunque sea el evangelio, no será bien recibido por la gente. Tenemos que revisar nuestra separación entre lo sagrado y lo secular. Algo que ha venido navegando al filo de la historia de la misión es tratar de pensar que realmente en la Escritura no funciona tampoco esto de lo sagrado y lo secular, sino que nosotros necesitamos presentar un evangelio totalmente integral. No es un evangelio para tu vida privada, no es un evangelio que está lejos de tu trabajo, de tu estudio, de ser ama de casa, de ser abogado. No, el evangelio tiene que integrarse completamente en todos y cada uno de los detalles de tu vida. Tenemos que repensar lo que constituye el discipulado en esta generación. Discipulado, queridos, en lo que estamos viendo en Europa, no es llenar un libro. Discipulado es un acompañamiento personal, diario, íntimo, donde yo pueda contarle mis errores, mi dolor a una persona que está acompañándome. Y esto lo necesitamos urgentemente en Europa. Tenemos que repensar lo que es evangelismo en esta generación, porque evangelismo no puede ser sencillamente una invitación a pensar en la fe, una invitación a cambiar de religión, una invitación a dejar tu iglesia y a venirte a la mía.
Evangelismo tiene que ser una razón, un estilo de vida que me lleva a mí más allá de los márgenes de la religión y que me invitas a una nueva cosmovisión, la cosmovisión de Jesús. Y por eso el evangelismo como masivo no está funcionando en Europa. No tenemos ninguna en este momento, ningún proyecto masivo de evangelización que nos esté funcionando. El ir a un estadio, el hacer una campaña, no nos funciona. Nos está funcionando el evangelismo personal, el evangelismo de la amistad, el evangelismo que nosotros construimos en base a nuestras relaciones sociales. Con quién estamos, en qué dedicamos nuestro tiempo, cómo nos ve la otra gente, cómo puede generar nuestra vida preguntas. Esto para mí ha sido muy interesante. ¿Mi vida tiene que generar preguntas? Sí. Tienes que aprender a vivir tan diferente que eso genere preguntas en tus vecinos, que genere preguntas en las personas que trabajan contigo y te digan, hey, ¿tú por qué no sales con nosotros los fines de semana a emborracharte? ¿Es que tu mujer te lo prohíbe? Y yo les digo, bueno, aparte de que mi mujer me lo prohíbe, que eso también es cierto, pero yo les explico el desarrollo de mi vida y eso me abre una autopista para predicar el evangelio. Así que debemos repensar el tema del denominacionalismo, por ejemplo. Estos son solo ejemplos que os coloco de cómo nosotros tenemos que también girar a una cosmovisión alternativa para poder trabajar, velar que solo los esenciales del evangelio sean presentados. Mucha de la gente que ha venido o está viniendo a Europa para predicar el evangelio, presenta el evangelio y presenta también lo que le han enseñado en su iglesia sobre muchas cosas. Y no quiero decir que esas cosas sean malas, pero no son los esenciales del evangelio y confunden, traen una confusión, traen una reacción muchas veces negativa. Tenemos aquí, lógicamente, en España y en Europa, iglesias que vienen de América Latina, de África, de Corea, y traen su propio bagaje cultural, su forma de pensar. Y eso lo inmiscuyen, lo mezclan con el evangelio y al final la gente dice, pues yo no pienso así, yo no puedo vivir de esa manera, yo soy europeo, pero tenemos que cuidar que los esenciales del evangelio, eso sí, sean presentados. La experiencia de vida como un argumento de proclamación, como ya os dije, tiene que ser con la vida, el poder de Dios como señal de respaldo y confirmación. Y os digo, yo soy bautista hiperliteralista, pero te digo, necesitamos ver a Dios actuando de diferentes maneras para que respalde nuestra palabra. Y un servicio y amistad como sellos de ese reino de Dios. El servicio como una actitud y la amistad como una acción que siempre está metida en el proceso de compartir el evangelio. No es el sentido de escucha mi sermón, sino el sentido de quiero ser tu amigo y acompañarte en tu vida con lo que está pasando. En estas cosas nosotros nos estamos dando cuenta de un cambio y nos estamos dando cuenta por lo menos de una puerta abierta para poder compartir el evangelio. Así que de esta manera es que nosotros estamos viendo que este continente que antes fue la cuna del evangelio, hemos girado a un proceso de postcristianismo y que sí podríamos girar al entorno de volver a una cosmovisión cristiana desde esta perspectiva. Espero que estas cosas os ayuden y Giselle, espero que haya contestado un poco la pregunta. Audio. Listo. Claro que sí, Jesús. Y te voy a pedir, tal vez vas a tener que buscar allí en tu computador. Me gustaría muchísimo si tuvieras ese gráfico del desarrollo del cristianismo en los distintos continentes y cómo está Europa. Tú nos mostraste una estadística. Yo tenía una pregunta, yo le iba a preguntar a él que cómo podíamos prepararnos, pero pues yo mirando lo que él nos ha dado en esta, que yo le tomé hasta una foto para poderme acordar ahora, con todas estas ideas para predicar en un mundo postmoderno, exigen de nosotros una preparación. Y me encantan muchísimo de los temas
que has mencionado, tenemos que revisar nuestra separación entre lo sagrado y lo secular. Sabemos que eso no debe existir. O somos integrales o somos cristianos 24/7 o estamos errados en nuestra concepción del cristianismo. Entonces, eso estamos súper de acuerdo. Tenemos que repensar lo que constituye el discipulado. Adiós, librito 1, 2, 3, 4. El discipulado es ese caminar como caminó Jesús con los discípulos, ¿verdad? Tenemos que repensar lo que es evangelismo, porque no puedo ya salir con mi tratadito ni convocar a una campaña, no, mandado a recoger. Entonces esto es relacional, personal, uno a uno, pero sobre todo con vidas transparentes, vulnerables, auténticas. Me equivoco tanto como tú, pero aquí estoy en esta cosmovisión alternativa que sí responde a las necesidades más profundas del ser humano. Y a propósito, me voy a coger de repensar el denominacionalismo para decir, pues, amado Bautista, que nos necesitamos. Mira mi camiseta, señales, señales y maravillas de Dios, porque este mundo tiene que ver que lo que dice la Biblia, sí, y estas señales seguirán, pues, o es una mentira o era algo recogidito para allá en un ratito y no a todos los que creen. Entonces vamos a tener que amarnos, darnos la mano, entendernos, pero presentar un evangelio vivo y eficaz. Estoy con esta camiseta porque tendremos nuestro Congreso de Misiones y ese es el lema, así que ya luego estaremos dando la publicidad. Pero a mí me gustó mucho ese gráfico y si tú nos lo regalaras, y con eso vamos cerrando nuestra entrevista. Eso. Cuéntanos esto que a mí me tocó muchísimo. Sí, sí, Giselle, esto era lo que yo os mostraba un poco en el Congreso, estas estadísticas que tenemos para poder ver la situación de Europa en el entorno global en cuanto a cristianismo, acordaos, nacidos de nuevo según parámetros bíblicos, y fijaros, África tiene 14.8 de cristianos en este momento, hablando de gente nacida de nuevo. América 10.6, Asia el 3.6 y Europa en su conjunto el 2.4 y en este 2.4 algunos de nosotros diferimos en el sentido de que aquí se habla también del protestantismo y yo sé que hay muchos protestantes que son evangélicos y que son nacidos de nuevo, pero también de un protestantismo nominal. Y ahí es donde nosotros vemos. Pero aún contando al protestantismo, pues nos damos cuenta que la situación nuestra es muy, muy baja y que necesitamos urgentemente ver cómo ayudamos a la reevangelización de Europa como un continente que también de muchas maneras ha bendecido a las naciones durante siglos con el Evangelio, pero que ahora está dando un grito de auxilio, un llamado macedónico. Pasa a Europa y ayúdanos. Y esta es la base desde donde nosotros creemos que necesitamos volver a enviar misioneros a Europa. Muchísimas gracias, de verdad. Ese es el deseo de nuestro corazón, el motivo de esta entrevista. Esta es una realidad, amados. Esta es una realidad. Europa es el continente menos alcanzado en este momento. Podemos tener toda la historia que querramos. La Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. Y estamos viendo a una Europa cayendo y estaba firme. Y América tiene que mantenerse firme y hacer la tarea. No estamos eximidos de la gran comisión. Por el contrario, ya sé que lo sabemos, somos esa ola que se va a unir a ese sur global para alcanzar las naciones de la tierra, es tiempo de payback, es tiempo de pagar la deuda que tenemos con Europa porque nos trajeron el evangelio, la deuda que tenemos con Estados Unidos porque nos trajeron el evangelio, pero es el tiempo de los pantalones largos. Desde 1986 se viene proclamando en Comibam, el campo misionero tiene que ser fuerza misionera, es el llamado que hemos recibido. Gracias, Jesús, por recordarnos. Por favor, por el interno me puedes dejar contactos porque yo sé que va a haber personas interesadas en comunicarse, en ver, bueno, y ahora cómo puedo ir, cómo puedo hacer, qué se requiere de mí para ir, requisitos y demás, para que podamos estar en contacto. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia.
tu ministerio. Le damos gracias a Dios por lo que estás haciendo y seguiremos comprometidos con la oración contigo y con este movimiento de regreso a Europa. Otra vez, muchas gracias. Gracias, Giselle. Gracias a vosotros y gracias, hermanos, por el tiempo de oración que vais a tener. Gracias por tener a Europa, a los misioneros en Europa y a la Iglesia Europea en vuestras oraciones. Que Dios os bendiga muchísimo y espero veros muy pronto. Listo.